Bendecimos al Señor porque el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Quiero invitarle que vaya conmigo al Evangelio de Lucas capítulo número 3. Lucas capítulo 3. Vaya conmigo y estudiemos juntos la poderosa palabra del Señor. Dice la Escritura. Versículo 3: Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Padre, hoy pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Señor, fortalece hoy nuestra vida. Señor, trae a nosotros de tu preciosa presencia. Señor, gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo y traerás a nosotros de una forma preciosa. Gracias, Señor, porque tú eres el que hace todas las cosas nuevas. Tú eres, Señor, el que va delante de nosotros. Señor, gracias porque tú eres el que limpia, Señor, nuestras vidas y nuestros corazones. Nos acercamos a ti, Señor, y entendemos el propósito que tú tienes. Señor, gracias por lo que haces. Habla a nuestras vidas y corazones. Permítenos entender el plan y propósito que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Invitarle para que usted tome este título, escriba: Los caminos torcidos serán enderezados. Los caminos torcidos serán enderezados. La reflexión a la cual nos está llamando y el panorama que nos presenta se nos presenta desde el profeta Isaías llegando al evangelista Lucas. Es un panorama bien interesante dentro del plan y el propósito educativo que el Señor quiere tener para con todos y cada uno de nosotros. Se usan elementos propios de la naturaleza para dilucidar un poco qué es lo que hace o qué se hace necesario para que venga el Señor, para que el Señor pueda caminar con nosotros. Y entonces aquí nos habla de varias cosas. Empezamos hablando sobre preparar el camino del Señor, enderezar las sendas, lo que va a pasar con el valle, que es rellenarse, el monte y el collado deben bajarse, y cierra esta reflexión hablando sobre los caminos. Y aquí es interesante una diferenciación que hace Lucas de lo que es el camino del Señor, que hay que preparar el camino del Señor, a la diferencia sobre los caminos torcidos que serán enderezados. ¿Sí? Las dos primeras partes: se prepara el camino del Señor y se endereza las sendas del Señor. Pero aquí ya tiene que ver con los caminos propios de nosotros, porque dice: los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Entonces aquí habla de aquel llamado a enderezar, y a aquellos que son ásperos, pues a ser allanados. Y es algo interesante esta reflexión que hace, porque primero habla de los caminos del Señor, o sea, de lo que hemos recibido de parte de Él, que tenemos que preparar y enderezar y alistar, pero también hay una corresponsabilidad en cuanto a lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? No solo es preparar lo que el Señor ha hecho, enderezar las sendas del Señor, o sea, en el quehacer, el entender bien, sino ahora hay un llamado y una demanda para nosotros. Los caminos torcidos serán enderezados. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando recibimos la palabra del Señor en nuestras vidas y en nuestros corazones, empieza a pasar eso. Los caminos torcidos empiezan a enderezarse. Más adelante, cuando hay los tres grupos de personas que preguntan y consultan a Juan el Bautista sobre qué hay que hacer, qué debemos hacer para no ser de esa generación a la cual Juan dice generación de víboras que huyen de la ira venidera, para no ser parte de eso, ¿qué tenemos que hacer? Y aquí nos habla de un proceso de transformación. ¿Sí? El proceso de transformación de los caminos, ¿sí? El proceso de transformación de las veredas, ¿sí? De los lugares por donde nosotros empezamos a transitar y a caminar, ¿sí? Ese camino, esa procedencia empieza en nosotros a ser transformados. Dice, los caminos torcidos serán enderezados. Jesús mismo más adelante se define como el camino, ¿sí? Y ese camino que encontramos en Jesús viene a nuestras vidas para enderezar nuestros caminos torcidos. Juan alcanza a dilucidar algo de lo que Jesús más adelante va a hablar cuando habla, dice, bueno, si alguien te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Está ampliando el conocer ese camino, esa preparación que tiene que hacer y lo que va a resultar de recibir el mensaje del Señor en las vidas de las personas. ¿Sí? Ese resultado se ve en esto. Acá habla, los caminos torcidos van a ser enderezados. Y eso habla de algo, de una obra que el Señor hace en la vida, ¿sí? En la vida de nosotros, y en la vida de cualquier persona que se ha acercado al Señor para recibir su palabra, para recibirle y para estar cercano a Él. Habla esto de enderezar, ¿sí? Y eso es importante porque enderezar habla de hacer algo de forma recta, ¿sí? Habla de hacer algo en forma, eh, o digamos, con verdad. La palabra que se utiliza para enderezar en el griego es eutsus, U con tilde S. Eud, sus. Eud, U con tilde S. Eudsus. Y Eudsus habla de estar derecho, ¿sí? De estar a nivel. Habla de algo que se hace enseguida, que se hace en el instante, ¿sí? Ese eutsus es lo que el Señor quiere hacer con el camino, ¿sí? Con las sendas que no están siendo de la forma debida. Y eso es lo que el Señor empieza a hacer, ¿sí? O sea, todo aquello que es perverso, todo aquello que no está bien desarrollado, el Señor lo que empieza a hacer en medio de este ejercicio y la proposición que hay de parte del Señor es que eso tiene que enderezarse, eso tiene que ser transformado, eso va a ser cambiado. Pero hay una definición de los caminos en este caso, y es que los caminos están torcidos. ¿Sí? Aquí se habla directamente de qué es lo que está pasando. Los caminos están torcidos y esos caminos que están torcidos empiezan a ser enderezados. O no empiezan a ser, sino van a ser enderezados, porque se afirma, serán algo pronto, algo puntual que va a ocurrir, serán enderezados. Yo no sé cómo está su camino. Yo no sé, pero sí es importante que nos evaluemos y miremos si nuestros caminos han empezado, ya son y están siendo enderezados. Y ser enderezados es algo que va muchas veces a doler, ¿sí?
enderezar algo que está torcido es algo que se hace primero con paciencia. Eso no se hace de un momento a otro. ¿Por qué? Porque si tú algo que está torcido lo enderezas de una vez con mucha fuerza, se puede quebrar. Y eso es algo que todos tenemos que ser conscientes. El proceso para enderezarnos, para volvernos al cauce, es un proceso que lleva su tiempo. Sí, que no se puede hacer y a veces como que uno se desespera porque uno quisiera ya estar en otras cosas, pero también tenemos que dar la oportunidad a lo que se necesita hacer para enderezar. Por lo menos hace tiempo miré algo sobre cómo hacen para la madera poderla torcer para hacer algo circular. ¿Sí? Y entonces la madera que hacen, empiezan a tratarla con agua, con calor, y esos cambios de temperatura empiezan a permitir que se pueda arquear poco a poco, se pueda llevar, y entonces el ebanista empieza a darle forma para esa silla que tiene una forma no recta, sino con figuras circulares, tiene que trabajar la madera para darle poco a poco la forma que Él quiere darle. Y esto nos lleva a esa reflexión. Los caminos torcidos serán enderezados es un llamado para estar listos para ser enderezados, para ser puestos otra vez en el cauce, para ser traídos otra vez a donde debe estar, a la posición correcta, a estar en el sentido correcto. Y no va a ser fácil. Siempre, mientras uno lee esto, particularmente pienso cuando el salmista dice, hiciste cabalgar sobre nosotros, nos pasaste por el fuego, por el agua, y nos sacaste abundancia. Y hay ahí nos muestra un proceso que el Señor siempre va a tener con nosotros para podernos llevar a donde Él desea. Y ser enderezado va a ser fácil porque es un llamado de atención. No va a ser fácil porque es un llamado de atención. Porque muchas veces vamos, imagínense, pregúntese cómo se siente un metal que lo pasan por el fuego, que poco a poco lo van tensando para llevarlo. Eso no es algo fácil. Y con eso no quiero decir que el camino de la vida cristiana es complicado, no, pero hay algo que tenemos que entender. Jesús mismo lo declara cuando dice que ancho y espacioso, o sea, y espacioso, es el camino que lleva a la perdición, ¿sí? Pero angosto, el camino, angosto, el que lleva a la vida, angosto y despacioso, ¿sí? Es el camino que nos lleva a la salvación, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que entender y que tenemos que poder estar seguros de poder estarlo comprendiendo a plenitud, ¿sí? En Mateo, cuando el Señor habla de esto, de esa definición del camino, de lo que es el Señor, ¿sí? Que habla de eso, mire, dice, entrad por la puerta estrecha, Mateo capítulo 7:13, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y cuando se habla de pocos son los que la hallan es porque a veces todos empezamos esta carrera, pero mantenernos en el cauce, mantenernos en eso no es fácil porque hay muchos que no quieren pasar por eso. El ser humano por naturaleza cuida el no ser lastimado, cuida el que no sea, el no herirse, busca la forma de preservar su vida. Ser enderezado es algo que va a costar, pero también dice los caminos ásperos. Serán ásperos, serán allanados. Entonces nos muestra dos caras de caminos que encontramos.
hay caminos torcidos. Y aquí podemos entender que hay dos procesos muy diferentes en los caminos, porque todos los caminos no son iguales. Hay personas que necesitan ser enderezadas porque han torcido su camino, ¿sí? Hacia prácticas que no son, pero hay otros que están ásperos. No sé si usted alguna vez ha tomado en sus manos algo que es áspero, que usted con solo pasarle la mano siente, no sé si usted ha visto de pronto una lija de un alto gramaje, usted le pasa la mano y usted siente que es áspero, ¿sí? Que es áspero, que no está allanado, que no está pulidito, ¿sí? Como cuando usted un mueble le pasa la mano y todavía tiene como fisuritas que le ha faltado el pasar la lija, lijarlo bien para que quede suave. Entonces, eso nos habla también de caminos. No siempre hay caminos torcidos, hay experiencias que vienen a nosotros que nos hacen volvernos ásperos, ásperos. Entonces, nos defraudaron las amistades, nos defraudaron tal vez personas que teníamos en alta estima, nos defraudaron en el trabajo, nos defraudaron en nuestra vida sentimental y nos hace volvernos ásperos. Sí, somos duro, sí, no es fácil, si de pronto se pasa la mano se puede hasta uno de pronto herir, porque el camino de nosotros es áspero, pero necesita ser limado, allanado. Y es algo que el Señor también va a hacer, va a traer algo. Por eso aquí tiene mucho que ver y se puede entender un poco cuando habla de que hierro con hierro se aguza. O sea, se sacan filo, se van acomodando, pero los caminos ásperos que son allanados quiere decir que tienen un trato diferente. Porque aquí ya no se usa el martillo, el fuego para, para allanar, sino ya se usan elementos muy puntuales. La lija, ¿sí? Va con más suavidad. Tiene que ser de forma uniforme y entonces empieza a limarse, a allanarse ese camino que ha sido fuerte, que ha sido duro, ¿sí? Hasta que otra vez esté lisito, suave. Dos formas en las cuales el Señor puede trabajar con nosotros. Tal vez estás pasando por el fuego, por eso, porque hay que enderezar, pero tal vez estás áspero, estoy áspero y necesito que el Señor pase conmigo su lija, use diferentes elementos, ya no usa el fuego no se usa para allanar, ¿sí? Se usa una lija, se usa algo suave, otro tipo de elementos más cercanos y esos elementos van sanando el camino, lo van allanando y lo preparan para que podamos cerrar, como dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Y verá toda carne la salvación de Dios. Todo este proceso que el Señor le permite a Isaías entender y que Lucas lo trae a colación porque Juan el Bautista es aquel que retoma esas palabras, cumple todo una función. El propósito es que toda carne vea la salvación de Dios. Que toda carne habla de toda persona, nos involucra a todos, pueblo, nación, no hace acepción, sino que todos puedan ver la salvación que viene de Dios. A veces con facilidad podemos ver nuestra salvación en cosas equivocadas. Podemos tal vez poner nuestra mirada, como el salmista nos dice, alzaremos nuestros ojos a los montes, veremos de dónde viene nuestra ayuda, nuestro socorro. Y ahí hace una reflexión cuando dice, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo aprendió el salmista eso? ¿Cómo aprendemos tú y yo a saber de dónde viene la salvación? La salvación plena y verdadera viene de Dios. Hay muchas personas que se levantan para ser caudillos, que dicen que pueden ser ellos quienes están para salvar, pero no podemos desviarnos del camino.
Entender que la salvación viene de Dios. Lo que tú y yo necesitamos viene de Dios. Que Dios va a usar tu trabajo, va a usar a personas, usará situaciones y circunstancias, usará lo que Él necesite para obrar, pero no podemos olvidar de quién viene la salvación, en quién estamos seguros y confiados, quién es el que ha pagado el precio. El Señor es el que lo ha pagado. El Señor es el que lo hará por tu vida y por mi vida. La salvación que viene de Dios será vista por toda carne. Pero ¿cuándo va a ser vista la salvación? Cuando otros ven que el camino torcido que llevaba ha sido enderezado y empiezan a decir, wow, ¿qué pasó? Cuando esa forma áspera que yo era empieza a ser sanada. Y yo puedo decir que entiendo y quiero comentarle algo para que usted pueda entender. Yo crecí tal vez siendo un poco no, sino como muy tosco en algunas cosas, porque vi cómo ciertos grados de confianza en la forma de hablar y de hacer las cosas traspasaban lo correcto de las cosas y se daba a entender. Y también vi cómo muchas personas se hicieron daño por esa forma de tratarse. Entonces yo crecí viendo cómo, digamos, habían tanto chicos y chicas muy atrevidos en su forma de relacionarse. Entonces empezaba el besito acá y ya terminaba acá en el labio. Ay, qué pena, disculpe. ¿Sí? Como trascendiendo los respetos que tenemos que tener. Y entonces eso en mí generó como cierta cosa. Yo vi y entendí que esa forma de actuar desviaba el corazón. Y entonces en muchas cosas como que me volví muy áspero, muy seco, muy así. ¿Sí? O sea, yo decía, siempre tiraba la mano primero para saludar. ¿Qué hubo? ¿Qué más? Sí, como para tratar de evitar eso porque empecé a ver que esas confianzas, sí, se empezaban a malinterpretar y generaban muchos conflictos. Eh, pero tuve que aprender a que hacer eso que se volvió áspero en mí por malas experiencias que vi, tuvo que ser allanado. Sí, he tenido que ser instruido en eso, aprender sobre eso. A veces uno no es muy expresivo, ¿no? Uno dice, pero es que conozco personas que dicen, es que así nunca fueron conmigo, entonces yo sigo siendo así. Pero a veces ese seguir siendo así necesita algo y es ser allanado, necesita ser limpio. Y son cosas a veces pequeñas, sí, sencillas, en las cuales el Señor también quiere que mostremos a través de eso el cambio y la transformación que Él ha tenido para nuestras vidas y corazones. La forma en la que hoy hacemos las cosas es el resultado de eso. Puedo decirlo por mi vida misma. El camino ha sido enderezado, pero también el camino ha sido allanado, lo áspero. Todavía hay cosas que cuestan y sigue pasando la lima del Señor por mi vida y espero que también por la tuya. Y yo sé que no es fácil, y yo sé que no, muchas cosas no son fáciles, pero si le permitimos al Señor que haga eso, vamos a ver la salvación de Dios. No olvide preparar el camino del Señor. Prepárelo. Enderece las sendas. No tuerza el propósito del Señor. Si hay un valle en ti, que sea relleno otra vez. Si ha crecido el monte o el collado, que se baje. Si los caminos han sido torcidos, ¿sí? Si hemos torcido el derecho, que seamos enderezados. Si somos ásperos, que nuestra vida, nuestras palabras estén llenas de la gracia del Señor. Déjate consentir por el Señor. Mire que a veces nos cuesta recibir la honra, el amor de otros. Somos buenos para dar a otros, pero nos cuesta recibir. Y eso es algo en lo que particularmente estoy tratando de crecer, porque
A veces sí, está bien, la gloria no es para uno, pero a veces hay personas que quieren honrarte, quieren bendecirte, pero a veces uno no se deja bendecir. Aprendí algo que a veces necesito ser allanado en mi vida y es lo siguiente. Hay personas que a veces se acercan a mí, ¿necesita algo? ¿Le puedo ayudar en algo? Y se creó en mí el no necesito nada. No, aunque a veces por dentro decía, sí, sí necesito ayuda. Pero tal vez me da pena, tal vez pienso que de pronto me van a juzgar mal. Y eso necesito ser limpiado en mí. Entonces cuando alguien se acerca, digo, sí, necesito esto, ¿me puedes ayudar? ¿Mm? Y a veces nosotros necesitamos en detalles tan sencillos, tan puntuales, ser que esa asperosidad que ha crecido en nosotros sea quitada. Tal vez no te han hablado con amor, por eso actuamos así, no nos han hablado así, pero podemos ser transformados. Permítele hoy al Señor que enderece el camino. Permítele al Señor que lo áspero, lo que es duro, se ha empezado a sanar. A veces nosotros dejamos cosas pendientes en nuestra vida. Y recordemos que el Señor no toma atajos. El Señor va a estar ahí con nosotros esperando que organicemos las cosas para seguir avanzando y que veamos la salvación de Dios. El propósito es ver la salvación de Dios. Con nuestros ojos verá toda carne la salvación de Dios. Pero necesitamos ser materia disponible para que Dios trabaje en nuestras vidas, para que el Señor nos ayude. Hoy yo quiero animarle. Yo sé que a veces la vida es dura, es difícil, es compleja. No es fácil, no es un camino sencillo, es despacioso. Pero no se rinda, no nos rindamos. Persevere en hacer el bien, así no recibas la recompensa. Perseveremos en hacer lo bueno, así no recibamos el aplauso y aún en medio de esta generación tal vez recibamos la rechifla por hacer lo bueno. Pero no nos cansemos de hacer las cosas. Hay caminos, hay cosas que tal vez no omitas, no pienses que esto es muy simple, esto es muy sencillo, no es tan grave, no omitas eso. Permítele al Señor que trabaje de forma integral, permitámosle a Él que trabaje integralmente en nosotros y nos haga ser como Él desea que nosotros seamos. Todos los caminos torcidos serán enderezados. Y nos va a costar. Nos va a costar. Pero es más grande la satisfacción. Porque mira, hoy donde estás, si tu camino no hubiera empezado a ser enderezado, estarías hoy tal vez en otro lugar. Tal vez lamentando muchas cosas. Si tu camino áspero no empieza a ser allanado desde el momento en que recibiste a Cristo, no estarías acá, no mirarías lo que hoy, por gracia, el Señor ha puesto en ti, en mi vida. Así que ha valido la pena. Y tú y yo somos testigos de ver la salvación de Dios. El Señor cumplirá su propósito. Padre, hoy te pido, Señor, que nos ayudes. Ser enderezados nuestros caminos no será fácil. Porque tendremos que tal vez pasar por el agua, por el fuego. Ser puestos en situaciones que van a probar nuestro carácter.
Pero Señor, vamos a enfrentarlas con la confianza de que nos estás formando, no preguntando por qué nos pasan las cosas así, sino entendiendo que permites eso porque quieres enseñarnos algo. Señor, queremos aprender lo que tú quieres enseñarnos. ¿Para qué permites las cosas? Hay algo que quieres enseñarnos y no queremos ser, Señor, resistentes a lo que tú quieres hacer, sino estar dispuestos. Señor, a veces en la parte áspera nos ha dolido. Señor, hay cosas y situaciones que pasan con nosotros que nos han vuelto ásperos, fuertes. Señor, a veces nuestra vida sentimental nos ha hecho duros, ásperos. Nuestras relaciones rotas nos han hecho tal vez ásperos. Señor, a veces en nosotros ha crecido el ser ásperos, el no estar listos, trabajados, moldeados. A veces hemos abrazado el yo soy así. Aún defendemos. ¿Y qué? A veces, Señor, nos hemos olvidado que tú estás y nos has dado un nuevo nacimiento. Somos nueva creación y podremos hacer mejor las cosas. Antes de Cristo éramos unos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora después de Cristo somos otros. Una nueva creación ha nacido en nosotros y hay una lucha entre nuestra vieja naturaleza que quiere no abandonarnos, que quiere seguir teniendo el dominio. Pero Señor, hoy te pedimos que nos ayudes, que en la batalla de nuestra vida todos los días, Señor, no perdamos sino venzamos por el poder que has puesto en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Señor, oro para que seamos fortalecidos. Señor, fortalece a aquella persona que está enfrentando, que está pasando por situaciones, Señor, y parece que quiere ceder. Aquel que está siendo tentado, Señor, dale la fortaleza para huir de la tentación. Señor, aquellos que estamos tal vez siendo pasados por pruebas, por situaciones, Señor, ayúdanos a formar nuestro carácter para lo que tú deseas hacer. Señor, nuestra meta es llegar a ser como tu Hijo Jesús. Esa es nuestra meta y estamos, Señor, preparando el camino. Estamos, Señor, dispuestos a lo que tú deseas hacer. Señor, trabaja en nuestras vidas. Señor, ayúdanos. Haznos entender tu plan. Señor, que nuestra vida y nuestro camino sea enderezado y que podamos entender que nos va a incomodar. Padre Celestial, hay cosas que nos van a incomodar y son ¿para qué? Para formar en nosotros tu carácter, para formar en nosotros el ser tus hijos, el ser como tu Hijo Jesús. Señor, gracias porque traerás de tu preciosa presencia a nuestra vida y seremos llenos de esa gracia sobrenatural que tú sabes dar. Decimos y glorificamos tu nombre y te exaltamos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que hoy el Señor bendiga su vida y su corazón. Que hoy el Señor empiece a obrar. Que nos permita ser enderezados, ser trabajados, ser bendecidos y ser fortalecidos. Gracias por acompañarnos. Comparta esto con otros. Bendiga sus vidas y sus corazones. Vuelva a leer y permítale al Señor que siga hablando su vida y corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.